En este momento vamos a conversar con el senador Homer Menacho, quien nos acompaña porque en las últimas horas el Senado ha aprobado específicamente esta ley de condonación del 50% en el pago de alquileres y queremos que nos explique de qué se trata. Hay mucha expectativa en el país, era una de las leyes que más se aguardaba o por lo menos se esperaba ver cuál iba a ser el rumbo de esta situación. Senador, buenas noches desde Santa Cruz para todo el país en Que No Me Pierda. Bienvenido. Buenas noches, aquí gracias por la entrevista y un saludo a toda su cordial audiencia. Gracias, senador. ¿Nos puede contar los alcances de esta ley que se ha aprobado finalmente en el Senado? Entendemos que pasa a diputados y posteriormente a su promulgación. Pero, ¿de qué se trata este proyecto de ley? ¿Reduce el 50% de los alquileres para todos? No es para todos. Es para las personas que no reciben ninguna renta tanto en el sector público ni en el privado. Prácticamente particularmente la veo esta ley como extemporánea, porque si esta ley hubiera salido en abril como cuando fue presentada, podría haber mucho más gente beneficiada y por ende era cuando estaba la cuarentena rígida, donde la gente no podía salir a trabajar y entonces no podía captar recursos para pagar sus necesidades, pues, ¿no? Y principalmente los compromisos que tiene en alquileres. Y como esta ley no es retroactiva, se recién vale a partir de su promulgación, yo creo que van a ser muy pocas las personas que se van a beneficiar de esta ley. Esto queremos también que nos aclare, senador, porque es bueno, hay mucha gente que está confundida en relación a que esta ley tendrá carácter retroactivo. Recordemos que la cuarentena en el país se inicia el 22 de marzo. Hay gente que no ha podido pagar efectivamente un alquiler, digamos, de marzo, no ha podido pagar el alquiler de abril, de mayo, y ya estamos en el mes de junio. Entonces, esta ley no se va a aplicar para los alquileres atrasados. No, esta ley se aplica a partir de su promulgación. Por eso es que le digo que la hallo muy extemporánea, porque esta ley, digamos, podía valer mucho, podía causar mucho impacto en la época donde la cuarentena era rígida, donde la gente no podía salir a trabajar y tenía que quedarse en casa. Ahora vemos que esta ley también debería tener como su parte fundamental la conciliación, porque así veríamos la forma de que se beneficien a las dos partes, porque hay mucha gente que vive de alquiler y de su renta de alquiler. Y hay mucha gente también que lo utiliza como emprendimiento y que con el pago de los alquileres paga su deuda al banco. Uh-huh. Entonces, vemos que la parte fundamental, la parte fuerte de esta ley debería ser la conciliación. La conciliación entre partes. Ahora, senador, ¿por qué no se aplica esta ley con carácter retroactivo como inicialmente se había pensado? Para beneficiar específicamente a las personas que no pudieron pagar anticipadamente en estos meses que pasaron. Se hizo en el Senado porque primero era con carácter retroactivo. Se hicieron las modificaciones y justamente cuando debatíamos en el Senado le decíamos de que hubiera sido mucho más impactante y mucho más beneficioso en la situación especial en que vive el país, de que esta ley hubiera sido, su cumplimiento hubiera sido a partir del comienzo de la pandemia, cuando era rígida y cuando la gente no podía salir a trabajar para poder cumplir con sus compromisos. Y yo particularmente soy bien legalista, y no me gusta que se pase por encima de la Constitución Política del Estado. Y en el artículo 56 de la Constitución Política del Estado pues nos reza de que hay que respetar la propiedad privada. Uh-huh. Entonces, creo que la conciliación entre partes es la mejor opción para esto y creo que va a pasar por ahí la aplicabilidad de esta ley también, porque van a haber muchos problemas. Nosotros en Bolivia vivimos creo que el 70-80% de una economía informal. Uh-huh. Y la mayoría de los alquileres no tienen contrato normalmente. Entonces, ¿cómo vamos a ver que se aplique esta ley para la gente que no tiene un contrato? O sea, vamos a querer aplicar la informalidad con una ley formal. Entonces, yo creo que ahí va a haber mucha complicación.
Sin duda, además que creo que va a llevar a la complicación también el hecho de que esto no tenga carácter retroactivo, por lo tanto la gente que está atrasada, por ejemplo en este momento en el pago de alquileres porque no ha generado ningún tipo de ingresos, tendrá que estar obligada a pagar estos meses para atrás, por plantearlo de alguna manera, de manera total. Y de aquí en adelante, una vez se promulgue, ¿cuál es la vigencia de la ley, senador? La vigencia de la ley justamente es hasta 3 a 6 meses pasada la cuarentena en toda su forma, dice. Porque en todos los artículos dice que se aplicará en cuanto siga la cuarentena en toda su forma. Entonces esta ley se va a aplicar de 3 a 6 meses y viendo cómo se puede llegar a algunas conciliaciones entre partes y también darle la flexibilidad a la gente que no tiene la capacidad de poder pagar estos alquileres que no han podido pagar justamente porque no podían trabajar. Por eso es también que esta ley no aplica para la gente que recibe rentas tanto en el sector público como en el sector privado. Claro, la gente, por ejemplo, que tiene o que ha recibido sueldos durante estos meses, un sueldo fijo, ya sea del sector público o privado, tiene que sí o sí pagar los alquileres adeudados si no pagaron. Ahora, la gente que no ha generado recursos, vuelvo a insistir en este tema, tendrá que pagar también en su totalidad. De aquí en adelante, una vez la ley se promulgue, recién tendrá la posibilidad de pagar el 50% menos. Este 50% no es una reprogramación tampoco, senador, sino es que es prácticamente el que alquila pierde este 50%. Así es una condonación. Al comienzo, en la primera ley que aprobaron los diputados, era una reprogramación. Ahora es así, lo pierde prácticamente, el propietario lo pierde esos 50%. Pero, a ver, lo bueno de esta ley, yo creo que son dos cosas. Uno, de que la intención de la ley es buena, para poder aliviar un poco la economía de la gente que no ha podido salir a trabajar, con esta situación especial que vive el país. Pero lo mejor es que también no pueden despojarlo del apartamento a las personas que no pagaron el alquiler. Eso creo que es lo que estuvimos de acuerdo todos, de que la gente no puede ser despojada y que pueden reprogramar a través de acuerdos o conciliaciones entre las partes. ¿Qué pasa? Bueno, esto, por ejemplo, en el ámbito privado se tiene que aplicar a gente que alquila casas, departamentos, viviendas. Y en el caso de los locales comerciales, ¿qué pasa, senador? ¿También se aplica de la misma manera? Sí, por eso en el objetivo de la ley dice que para vivienda esta ley va a aplicar para los que tienen su canon hasta 5.000 bolivianos, para centros comerciales y ventas hasta 7.000 bolivianos y para el sector industrial hasta 15.000 bolivianos. O sea, se aplica entonces estos cánones, este tope. Digamos, una persona que alquila un local comercial por decir, un centro comercial, de un shopping, y que no estuvo trabajando estos meses, va a quedar con ese alquiler adeudado. Pero a partir de la promulgación de la ley tendrá la posibilidad de pagar el 50% durante 3 o 6 meses. Finalmente, ¿quién va a determinar si son 3 y son 6? Bueno, por eso esa es una parte también que tenemos que hablar de conciliación. Ahí tiene que haber una conciliación entre partes, porque ahí también tendríamos que apelar a la conciencia de la gente, ¿no? Por ejemplo, el que paga alquiler, hay veces que el propietario vive de eso. Como también hay que ver también que hay personas de que no tuvieron las condiciones que ganan en el día a día, que no tuvieron las condiciones de salir a trabajar y entonces por ende no tienen las condiciones de pagar su alquiler. Entonces por eso debe haber una conciliación entre partes y sobre todo visando de que vivimos en una situación especial y que después pues se normalizará, pero por ahora creo que tenemos que ser conscientes. ¿A qué se refiere con ser conscientes, senador? De ser conscientes de la situación, porque así como hay personas los propietarios de los bienes, que también a veces lo usan como un emprendimiento, que se endeudan para tener un bien, pero tienen que pagar cuotas y a partir de ahí es que cobran sus alquileres, entonces ya tienen una planificación de cómo van a pagar su bien.
y la gente que sabe que no ha tenido la posibilidad de salir a trabajar, que no tiene una renta fija y que vive del día a día y que no tuvo las condiciones de poder trabajar para poder pagar sus obligaciones, también tenemos que ser conscientes de que es una situación especial, y yo creo que a partir de ahí, de que veamos de que tiene que haber una conciencia de las dos partes, podemos llegar a un buen acuerdo y también cumplir con el artículo 56 que le digo a la Constitución Política del Estado, de no pasar por encima del derecho a la propiedad privada. Bueno, tomando en cuenta esta situación, por ejemplo, y nos consultan también en nuestras redes sociales, senador, puede existir un propietario de una vivienda, por ejemplo, que vive de alquileres, que vive de renta o de un departamento y dice, yo necesito mi renta completa y no hago el descuento. ¿Tiene que hacerlo? ¿Esto es obligatorio? Sí, con esta ley, a partir de las personas que hasta 5.000 bolivianos es su canon, es obligatorio. Primero, se determina que haya una conciliación entre partes, y si no llegan a un acuerdo, se obliga a que solamente pague el 50%. Solo pague el 50%, pero ahí también ingresarían en un otro terreno también de conflicto, porque estarían entre 3 a 6 meses, digamos, ¿no? No hay una obligatoriedad o algo que marque, bueno, 3 meses, 6 meses, digamos. Esto también deja como que en un vacío allí la situación, senador. Sí, a ver, yo veo, por eso veo mucho vacío en esta ley. Es una ley con muchos vacíos. Y sobre todo, siempre les digo, o sea, yo soy muy legalista en esta situación. Creo que debemos nosotros siempre, cuando hagamos leyes, adecuarnos a nuestra Constitución Política del Estado. Y en este caso, creo que la conciliación, como también reza en el Código Civil, de la conciliación, para justamente no pasar por encima de la vertiente legal de derecho propietario, y también buscar la forma de cómo la gente que no tiene las condiciones de pagar también puedan llegar a un acuerdo y no estar obligando ni pasando por encima del derecho propietario que reza nuestra Constitución. Tenemos varios comentarios. La señora Mónica dice, mi esposo trabaja el día a día, debemos 2 meses, ningún dueño va a querer perder el 50%, porque igual saliendo de esto, Dios mediante. Es decir, claro, de aquí en adelante, a ver, hay muchos vacíos y situaciones que obviamente uno se pregunta, ¿por qué no con carácter retroactivo, ¿no? La gente que debe el alquiler hasta el día de hoy va a tener que pagarlo completamente, y como usted decía, es de aquí en adelante y ya dependerá del propietario, ya sea del local comercial, de la casa, etcétera, es decir, del arrendatario, si decide hacer esta condonación por 3 o por 6 meses. ¿Esto puede sufrir alguna modificación en diputados o ya no, senador? No, ya vino revisada de diputados, tanto así que no se hizo ninguna modificación, porque ya querían lanzar la ley, entonces buscaron la forma de no hacer ni una enmienda para que no vuelva a diputados y que no se retrase más. Pero, como le digo, yo sigo pensando de que esta ley fue muy extemporánea. Creo que en su momento, cuando la presentaron, podía haber beneficiado a muchas personas y podía haber aliviado la economía de mucha gente. Pero ahora no creo que sea muy beneficiosa para la gente. No creo que haya muchos que aprovechen esta ley. Y como ahora ya estamos en una cuarentena dinámica flexible, la gente ya puede salir a trabajar y ya puede cumplir con sus compromisos, ¿no? Yo creo que debería, si hubiera sido retroactiva y que hubiera sido principalmente en los 3 primeros meses donde la cuarentena era rígida y la gente no podía salir a trabajar, como dice esa señora, que su marido trabaja el día a día. Entonces, veo muy, muy difícil la aplicabilidad de esta ley si no es a través de una conciliación entre partes. Pero ¿qué pasa si no hay la predisposición de una conciliación, digamos, poniéndonos en ambos casos? Tengo otro ejemplo. Buenas noches, dice el señor Ramos. Yo pago 1.500 bolivianos. En la ley dice que desde marzo hasta esta fecha ya debo 6.000 bolivianos. ¿Cómo puedo hacer, ya que ni mi esposa ni yo tenemos ingresos, nos dedicamos a vender comida? O sea, este señor tiene que pagar los 6.000 bolivianos sí o sí. Así es. La ley rige a partir de su promulgación, o sea, y todavía no ha sido promulgada. Entonces veremos cuándo va a ser promulgada y a partir de ahí recién va a regir la ley.
¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo? Nos vamos al hipotético caso, porque también me están pasando otro mensaje, en este momento está llegando y dice, nosotros pagamos alquiler en un mall, arriba de 20.000 bolivianos. Ya nos pasaron una carta que en junio tenemos que pagar el total del alquiler. Me pongo también en el caso del propietario de una vivienda, que le dice, ok, le vamos a bajar este 50% porque es una ley, a partir de la promulgación de la ley, pero usted me paga todo lo que me debe junto. ¿Qué tiene que hacer la persona en ese caso? Bueno, como estamos diciendo, pagar. Porque si pero no generó ingresos. Justamente por eso es que le digo la inaplicabilidad a veces de esta ley. No veo que mucha gente se pueda beneficiar. Por eso le hablo sobre la extemporaneidad de esta ley. Yo justamente lo decía, de que primero estamos vulnerando nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política del Estado. El Estado no tiene que meterse en los derechos de propiedad privada. Entonces, yo creo que la intención ha sido buena, pero creo que esta ley ha sido extemporánea y creo que no va a beneficiar a mucha gente y sobre todo, dudo mucho de su aplicabilidad, porque creo que va a seguir siendo a través de la conciliación entre partes. Finalmente tendrá que ser de esta forma, por lo que vemos, senador. Ahora, mi interrogante es, ¿por qué se aprobó de esta manera? ¿Por qué no se aprobó con carácter retroactivo? ¿Porque no se podía legalmente o porque hubo alguna oposición para que así sea? Bueno, primero que creo que legalmente no se puede lanzar una ley con carácter retroactivo en estas circunstancias, principalmente en este tipo de leyes. Y bueno, la intención era de que esta ley el que puso la ley en debate, la puso justamente para que se pueda aplicar esta ley en momentos cuando la cuarentena era rígida. Uh-huh. Ha pasado mucho tiempo y el mismo Senado se dio cuenta también de que no podía pasar más tiempo, que esa ley tenía que salir ya nomás, y se le dijo sobre la aplicabilidad de la ley y sobre todo sobre la extemporaneidad y que muy poca gente iba a ser beneficiada, porque al final vos cuando haces una ley para que puedan ser beneficiados todos y no solamente un sector. Y por ahí pasa esta figura. Tenemos muchas interrogantes, por ejemplo, gente que dice, si yo tengo alquilado un local comercial donde pago 11.000 bolivianos de alquiler, ¿tendré que pagar el 100%? Así es, porque esto solamente aplica para los cánones hasta 7.000 bolivianos. Hasta 7.000, o sea, la persona que paga más no se beneficia. No se beneficia de eso. Con el 50% ni a partir del momento en que la ley rija. Nada, es clarita la ley. Dice para vivienda hasta 5.000 bolivianos el canon, para comerciales hasta 7.000 y para industria hasta 15.000. Se pasó de esos parámetros, no aplica la ley y no se beneficia de esta ley. Bueno, muchas preguntas, creo que va quedando muy claro, la ley no tiene carácter retroactivo. La ley obligará efectivamente al propietario de una vivienda, de un local comercial con cánones específicos, a tener que reducir el 50%, pero esto a partir de la promulgación de la ley. Es decir, si la ley se promulga a finales de junio, será a partir de finales de junio. Si se promulga la próxima semana, igualmente. No es algo que tenga carácter retroactivo cuando de verdad la gente lo necesitaba, que eran los meses anteriores. Senador, antes de cerrar esta entrevista, bueno, la ley ya está, probablemente se la promulgue en las próximas horas, ya fue aprobada y como decía el senador, no vuelve atrás, ¿no? La ley ya está aprobada por los senadores. Antes de cerrar la entrevista, le quería consultar con relación al presupuesto que pide el Tribunal Supremo Electoral, que planteará en las próximas horas para la realización de elecciones. ¿Verdad? Hoy día estábamos tratando justamente esa ley de las elecciones. De verdad no tengo el dato del presupuesto, pero sí hablaba de que se iban a hacer obligatoriamente las elecciones en 127 días, quiere decir hasta el 6 de septiembre, pero con una salvedad de que, de acuerdo a los conceptos técnicos que puede tener tanto el Tribunal Electoral
como los competentes en salud, para proteger la salud. Y eso fue lo que tratamos hoy día. También tuvimos horas tratando sobre este proyecto de ley, que también fue aprobado y seguramente se promulgará en poco tiempo. O sea, que sí se le va a otorgar un presupuesto al tribunal para la realización de elecciones. Así es. Resulta, bueno, me imagino que de alguna manera también la situación de análisis, senador, tomando en cuenta que en este momento no hay recursos, ¿no? Recursos, digamos, para la salud. A ver, justamente hablábamos de esta situación. A ver, ahorita nosotros estamos más preocupados en resolver los problemas de salud con este brote fuerte de contagio que hay en el país, dar respuesta en salud, ya que recibimos un sistema integrado de salud precario. Entonces, se está más preocupado en la salud de la gente, en cómo se va a alimentar esa gente también, en ver cómo podemos superar las necesidades tanto en salud como en alimentación de la gente. Yo creo que después de que podamos cubrir las necesidades tanto en salud como en alimentación, podemos después pensar en política. Yo creo que no es momento para pensar en elecciones, sino es momento de solidaridad, de buscar ayudarnos entre todos para que podamos superar esta situación tan especial que nos ha puesto esta pandemia mundial. Claro, es una interrogante que hay en este momento, ¿no? Cuando no hay recursos para salud, cuando se necesitan recursos para salud, erogar gastos efectivamente para la realización de elecciones es otro tema que seguramente entrará en análisis y debate. Muchas gracias, senador, por haber conversado sobre estos temas el día de hoy. Gracias a ustedes por la entrevista y un saludo cordial a todos los bolivianos. Gracias al senador Omer Menacho, que nos ha hablado sobre esta ley que ha aprobado efectivamente el Senado el día de hoy, que ya genera repercusiones y obviamente también reacciones en el país.